Bienvenidos a otro segmento de La otra cara de la luna. Vamos a abordar el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué hay atrás? Ese otro lado que no podemos ver a simple vista. Para eso tengo un invitado muy especial, el abogado Jofre Campaña, quien tiene mucha experiencia a nivel nacional, internacional, en sector público, sector privado, en temas constitucionales, entre otros temas. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy esa bienvenida y le pregunto, ¿es necesario otra constituyente? ¿Qué otros caminos tenemos? ¿Se va a respetar tal vez? ¿Se va a garantizar este tema de la institucionalidad? ¿Tendremos que afrontar a futuro nuevos temas respecto a sectores estratégicos, a riesgos que pueden venir para el Estado ecuatoriano, más focos de corrupción, más riesgos de pérdidas? Y eso es algo que necesitamos una visión muy amplia. Así que adelante. Muchas gracias, estimado Joffre. Buenos días, Andrés, un gusto estar aquí. En efecto, hoy Ecuador vive un momento político importante con el anuncio de la posible, ya yo creo que casi con certeza, convocatoria a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que tendrá como única finalidad elaborar una nueva constitución. Entonces creo que hay unas premisas iniciales que tienen que ser muy bien entendidas, ¿no? Lo primero es qué es esto de una constitución. Y una constitución es no otra cosa que un instrumento de orden jurídico que recoge los grandes acuerdos de una sociedad. Esa es una constitución en síntesis. Y para lograr los grandes acuerdos de la sociedad, pues tienen que ser escuchados los diversos actores de una sociedad. En ese sentido, la constitución actual, la constitución de Montecristi, es el resultado de un amplio debate. Ese es un tema cierto, un amplio debate en el que, si bien el correísmo tuvo en su momento mayoría, no obstante, hubo representación de la mayor parte de partidos de la época y de la mayor parte, si no decir todos los segmentos de la sociedad. Por tanto, se puede afirmar que es una constitución resultado de una gran deliberación. Esa gran deliberación terminó con un proyecto de constitución que fue sometido a la aprobación de los ecuatorianos, los que, hay que decirlo, sin haber leído el proyecto, dieron un sí. Y dieron un sí porque implicaba en definitiva la posibilidad de encontrar un cambio que se lo situaba también en un problema de constitución de aquella época. Bien, con este antecedente pasaron los años, ciertos temas fueron interesantes, tuvieron desarrollos interesantes, otros han tenido deterioros. Y llegamos a la época actual en que el Ecuador vive una gran crisis, que la podemos sintetizar en dos temas hoy puntuales, ¿no? La crisis enorme de seguridad, entiéndase seguridad personal, y de otra parte la crisis social, fundamentalmente en el área de salud, parcialmente en el área de educación. Y esto sumado al problema importante, no de hoy, que viene arrastrándose, un problema de desempleo de hace varios años. Entonces, ante estos problemas de seguridad y problemas de salud sociales, más desempleo, se plantea un nuevo momento para entrar a esa gran deliberación. Y es así como el presidente plantea y expide el decreto 153, que justamente busca convocar a una asamblea constituyente. No voy a detenerme en lo procedimental de la Corte porque creo que al final del día vamos a tener asamblea y eso implica que la Corte va a dar paso, va a dar la viabilidad. ¿Qué es lo que dice el decreto, en otras palabras? Palabras más, palabras menos. Porque es un decreto además muy corto, tiene 13 páginas, incluye ese decreto una parte considerativa o justificación de por qué ir a la asamblea y de otra parte recoge el estatuto al que se sometería la asamblea. Es un decreto corto y por eso digo palabras más, palabras menos. ¿Cómo justifica ir a esta constituyente? Uno, el gobierno sostiene que hay una enorme crisis política y económica, lo cual es cierto. Segundo, el gobierno sostiene que la constitución actual de Montecristi no tiene mecanismos para manejar el problema carcelario. Tres, sostiene que hay una gran complicación en la seguridad de la gente y que las declaratorias de excepción, de estados de excepción e inclusive el conflicto armado no internacional no son suficientes para resolver el problema. Y de otra parte, justamente plantea la necesidad de dar un giro a esta situación por los niveles altos de pobreza que se viven y que esto hace necesario ir a un gran diálogo, a un gran debate. Entonces, en ese escenario vamos con la primera premisa, ¿no? La premisa fundamental es, hay una crisis social importante
y también una crisis que se suma en el decreto, una crisis de gobernabilidad. Y justifica la crisis de gobernabilidad en la destitución de Guillermo Lasso y en la, bueno, más que destitución, en la muerte cruzada de Guillermo Lasso y en la destitución del expresidente del Consejo de Participación. Y menciona el decreto que hay una crisis por conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y lo judicial. Yo no recuerdo mayor crisis con lo judicial en los últimos años. No sé de dónde va la premisa. Y tampoco es que hay un grave conflicto entre el legislativo y ejecutivo. De hecho, no lo ha habido en los últimos años. Lo que han habido es las discrepancias propias de un sistema democrático que reúne a varias fuerzas políticas. Y lo que sí es un hecho, como le he mencionado, es la enorme crisis social, pobreza, salud y la enorme crisis en seguridad. Bien, frente a eso, ¿qué es lo que el gobierno plantea? ¿No? Frente a eso, el gobierno plantea, vamos a una asamblea constituyente, porque en definitiva, transmite la idea, el problema es la constitución. Es decir, no hay un problema real derivado de gestión pública, no hay un problema de administración pública. Nos está diciendo es que hay un problema de la forma como la constitución ha regulado estos grandes temas en el Ecuador. Y por tanto necesitamos ir a una gran transformación. Y eso nos lleva a algunas reflexiones, ¿no? La primera gran reflexión es, nos están pidiendo un cheque en blanco, porque nos dicen, hay una crisis, nos dicen la Constitución, por ejemplo, en el tema de las cárceles, nos dicen, no se puede controlar el tema carcelario porque la Constitución no ha establecido mecanismos de control. Notes entonces, Andrés, cómo se deriva a la Constitución. El problema carcelario como tal, las muertes, decapitaciones, etcétera, se lo achacan a la Constitución. No hay Constitución que pueda establecer mecanismos de control de cárceles. Es un sinsentido, no obstante, es lo que se plantea. Totalmente. Entonces, entonces nos piden en definitiva un cheque en blanco para una nueva Constitución sin decirnos a dónde van. Número uno, que me parece sumamente grave, porque pensar que hay que hacer reformas, claro que hay que hacer reformas, pero tienen que decirnos cuáles reformas, hacia dónde, qué es lo que se plantea, bajo qué mecanismos. Y luego nos dicen, estas grandes reformas se van a hacer a través de una asamblea que va a tener 80 miembros. De estos 80 miembros van a estar repartidos entre los representantes del exterior, que son 6, 22 nacionales y luego uno por provincia y en algunas provincias, en función de sus habitantes, por cada 200.000 habitantes habrá un asambleísta más. En todo caso, se conformará un grupo de 80 asambleístas. Pero a la par se plantea el método de Hunt. El método de Hunt es el que permite la asignación de escaños favoreciendo las grandes mayorías. Es decir, no regula ni permite a las minorías. Entonces, yo decía al inicio, Andrés, la Constitución es ese instrumento jurídico que regula o que contiene los grandes acuerdos de la sociedad. En el caso actual, con 80 miembros y el método de Hunt, los grandes acuerdos van a tener que lograrse entre los partidos o movimientos que hoy día pueden llegar a ser mayoría. Y esos son dos: ADN del gobierno y el correísmo. No hay más. Es decir, no hay opción, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano gane un espacio en Guayas. No existe. Y la prueba y el reflejo de eso son las últimas elecciones. Los candidatos, 1%, 2% la mayoría, y el correísmo y el gobierno estuvieron allí muy cerquita, ambos de la gran mayoría. Entonces, se puede lograr un gran acuerdo nacional, un gran consenso, simplemente permitiendo que dos fuerzas políticas vayan con representación a la Asamblea. Se puede lograr un gran debate nacional en un proceso que va a durar 6 meses, prorrogable por 2 más. Es decir, 80 personas van a hacer un rediseño institucional del Ecuador en 8 meses. Parece un tiempo limitado, sin representación de todos los segmentos, con la posibilidad de que de ese posible acuerdo salga cualquier cosa, si hubiera algún acuerdo entre correísmo y ADN, porque si a lo mejor cualquiera de los dos obtiene una mayoría importante, se va a imponer la visión de quien tenga esa mayoría importante. Entonces, me parece que en lo conceptual hay un problema muy serio, muy serio. Y la pregunta que deberíamos hacernos los ecuatorianos realmente es, ¿se necesita hoy día una nueva constitución para enderezar los problemas que existen? Y voy a poner ejemplos muy pequeños, que vienen también acompañados en el decreto. Un primer ejemplo, muy pequeño.
Hoy hay una crisis de salud, consecuencia de que no hay medicinas en los hospitales en general, ni seguro social ni hospitales públicos en general, y derivado de que hay problemas de pago, por ejemplo, a las compañías dializadoras, lo que ya provoca algunas muertes en el Ecuador. La pregunta de cajón, estos problemas, falta de medicinas y falta de pago a las empresas, ¿es una consecuencia de alguna disposición de la Constitución? La respuesta obvia es no, no hay ninguna norma en la Constitución que impida esos pagos. ¿Qué se puede lograr? Que venga una nueva Constitución que diga que los pagos hay que hacer. Ya hoy día hay disposiciones similares, tanto por ejemplo para los recursos para salud, para educación e inclusive para las transferencias a los gobiernos locales, es decir, que son mandatorias y obligatorias. ¿Se cumplen las disposiciones? No. ¿Es culpa de la Constitución actual que no tengamos medicinas en los hospitales? No, no tiene ninguna razón. Vamos al otro gran tema, el problema de la seguridad. El decreto dice que hay un problema carcelario muy serio que la Constitución no tiene mecanismos para controlar. Yo me pregunto, y he estado pensando y dando vueltas, ¿qué podría decir la Constitución para arreglar el problema carcelario? Sí, ¿qué podría decir? La Constitución hoy tiene una disposición que es maravillosa, en el sentido de que el sistema carcelario tiene como objetivo la rehabilitación del delincuente. Ese concepto permite hacer muchísimo. Permite montar fábricas, capacitarlos, hacer que la gente estudie, que tenga ayuda psicológica, etcétera. Es decir, multiplicidad de actividades. No ha funcionado porque no ha habido el interés de los gobiernos porque funcione. Con una nueva constitución, ¿qué puede decir al respecto? Es decir, qué mecanismo puede establecerse desde la ley para que funcione el sistema carcelario? Por tanto, parecen declaraciones bastante vacías las del decreto ejecutivo. Y luego sí hay cosas que preocupan. Por ejemplo, cuando se sostiene que ha habido un gran conflicto legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Qué nos están queriendo decir entre líneas? Que hay que eliminar potestades judiciales frente al poder. Porque si hablan de falta de gobernabilidad, ¿qué significa o qué quieren entender por falta de gobernabilidad? Que hay un juez que puede detener una actuación del Ejecutivo. Sí, y eso está bien que así sea, porque si no hubiera una judicatura para que ponga frenos hacia las arbitrariedades del poder, entonces tendríamos arbitrariedades del poder. Pero el mensaje que queda implícito es que probablemente quieran debilitar el sistema judicial para permitir mayor capacidad de gestión presidencial. Significa que se está buscando entonces una constitución aún más presidencialista que la constitución de Montecristi. Luego, desgraciadamente, se insertan ciertos temas para justificar una nueva constitución que no tienen, en mi opinión, la necesidad siquiera de mencionarse. Por ejemplo, se dice que la revolución tecnológica que tenemos hace que la constitución actual se quede corta. Yo me pregunto, pero si hay más tecnología, inteligencia artificial, etcétera, ¿qué puede regular la Constitución sobre eso? Son temas que tal vez deben ser regulados por leyes dentro de los parámetros generales de la Constitución. Y Estados Entonces, Unidos, con una constitución única, con pocas enmiendas, es líder tecnológico, entonces así de absurdo. claro, claro, entonces suena absurdo a que tenemos una brecha, dicen allí, o un desfase, que la Constitución actual resulta insuficiente. No, con ese concepto tendríamos que estar cambiando constituciones todos los años, porque siempre habrá innovación en todos los sentidos. Entonces, Andrés, a mí me parece que el Ecuador va a entrar en una aventura que le va a costar mucho dinero. Y la pregunta entonces es,